Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo aquí en Zona DRS. Hoy tenemos sobre la mesa una sesión de clasificación en Las Vegas que fue, en una palabra, un diluvio. Totalmente. La lluvia llegó sin invitación y convirtió lo que debía ser un desfile de alta tecnología en una batalla por la supervivencia, un caos absoluto. Totalmente. Los materiales que revisamos pintan el cuadro de una de esas sesiones que se recuerdan por años, ¿no? No se trata solo de quién fue el más rápido, Para nada. sino de quién fue el más listo, el más valiente. Vimos actuaciones heroicas, decepciones que, la verdad, duelen. Y lo más importante, un reajuste sísmico en la lucha por el campeonato. Exacto. Y nuestra misión hoy es desglosar esa tormenta. No solo para entender qué pasó vuelta a vuelta, sino para extraer el significado real de todo esto. Vamos a navegar por 3 grandes historias que emergieron de esa pista mojada. La primera es la de los héroes inesperados, esos pilotos que encontraron en el caos su elemento natural. Me encanta. La segunda, cómo esta sesión ha puesto la batalla por el título, bueno, al rojo vivo, redefiniendo presiones y estrategias. Y la tercera, que es la cara amarga de la moneda, ¿no? Como para algunos nombres legendarios, esta lluvia solo sirvió para profundizar una crisis que ya parece existencial. Uf, sí, va a estar bueno. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por los que brillaron cuando más difícil era. El nombre que resuena en todos los informes, y con razón, es el de Carlos Sainz. Sin duda. Consiguió una tercera posición que se describe como bestial, una vuelta sacada de la nada. Y es un patrón que ya hemos visto, ¿no? Los análisis destacan que, igual que en Bakú, estas condiciones mixtas, donde la pista se seca, pero sigue traicionera, ese es su territorio. Es donde más reluce. Es donde el instinto del piloto para encontrar el agarre vale más que la aerodinámica pura. Pero claro, su gran resultado vino con drama inmediato. Uf, aquí es donde la historia se complica. Apenas terminó de celebrar, se anunció que estaba bajo investigación. Así es. Por volver a la pista de una manera que los comisarios consideraron peligrosa en la Q1, después de un trompo en la curva 5, su P3 estaba en el aire. ¡Qué momento de tensión! Total. Pero al profundizar en su defensa, los argumentos son increíblemente sólidos. El primer pilar de su defensa es el contexto. Él argumenta, y los datos lo respaldan, que en ese momento ya ondeaban banderas amarillas en el sector. Ah, claro. Y eso lo cambia todo. Exacto. Esto obliga a todos los pilotos a reducir la velocidad sí o sí, por lo que el peligro de su reincorporación era, en teoría, mucho menor. Entiendo. No es lo mismo volver a una pista donde todos vienen a 300 por hora que a una donde ya existe una advertencia y el tráfico está, digamos, ralentizado. Es un matiz clave. Un matiz fundamental. Y el segundo pilar es todavía más potente. El piloto al que supuestamente obstaculizó fue Lance Stroll. Ok. Sin embargo, y en esto coinciden todos los análisis, a Stroll le anularon esa vuelta de todos modos. ¿Por qué? Precisamente por no reducir la velocidad lo suficiente bajo esas mismas banderas amarillas. No te puedo creer. O sea que en la práctica la acción de Sainz no tuvo ninguna consecuencia real en el resultado de Stroll. Ninguna. Su vuelta ya estaba invalidada por sus propias acciones. Esto redefine completamente lo que significa obstaculizar, ¿no? Totalmente. No se trata solo del acto, sino de la consecuencia. Si no hay un daño deportivo tangible, ¿hasta qué punto existe la infracción? Es la gran pregunta. Y parece que fue un argumento lo suficientemente fuerte. Pero Sainz no fue el único veterano que dio una clase magistral. El otro nombre que se repite es el de Fernando Alonso. Uf, lo de Alonso. Colocar ese Aston Martin en 7ª posición es algo que se describe sin exagerar como magia pura. Sobre todo porque el consenso era que el Aston Martin era, siendo generosos, el 9º coche de la parrilla en este circuito. No tenía ritmo en seco. Esto es puro talento. Es talento, pero también es astucia del equipo. Y esto nos lleva a un punto fascinante sobre la estrategia. A ver. Se elogia muchísimo al equipo Aston Martin por su proactividad. Al inicio de la Q1, cuando el caos era total, fueron de los pocos que apostaron por salir con neumáticos de lluvia extrema. Una apuesta muy arriesgada. Si la pista se hubiera secado un poco más rápido de lo previsto, esas gomas se habrían desintegrado en un par de vueltas. Claro, y los dejaban en una situación muy comprometida. Exactamente. Era un riesgo calculado.
Pero su meteorólogo o su instinto acertó de lleno. Previeron que la lluvia iba a arreciar en lugar de amainar. ¿Y mientras los demás dudaban? Mientras la mayoría volvía a boxes para cambiar neumáticos, ellos ya estaban en pista marcando un tiempo seguro. Convirtieron un riesgo enorme en un golpe maestro que les aseguró pasar el primer corte. Y les diera la base para ese P7 final. La simbiosis perfecta entre un piloto genial y un muro que piensa un paso por delante. Sin duda. Y mientras veteranos como Sainz y Alonso demostraban que la experiencia es un superpoder en estas condiciones, la misma lluvia estaba ejerciendo una presión inmensa sobre los hombros de los que luchan por el premio gordo. El campeonato del mundo. Ahí mismo, esta sesión no fue una más, fue un punto de inflexión. Y el gran ganador, el hombre que salió con una sonrisa de oreja a oreja, fue Lando Norris. Pole posición para Lando. Se le veía, como describen los informes, pletórico, con cara de campeón. Fue una de esas vueltas en las que un piloto parece estar en otra dimensión. Una actuación impecable en el momento de máxima tensión. Pero aquí el análisis se pone interesante, porque su mayor victoria no fue solo contra el cronómetro. Fue contra su propio compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri. Y la diferencia fue abismal. Mientras Norris celebra la pole, Piastri se tuvo que conformar con un quinto puesto, a casi medio segundo. En estas condiciones, eso es un mundo. Es una eternidad. De hecho, se subraya que Piastri estuvo a punto, pero a punto de ser eliminado en la Q2. Pasó el corte por los pelos. La narrativa que se construye es la de una brecha de rendimiento que parece ensancharse en la recta final de la temporada. Es como si de repente a Piastri se le hubiera encogido la pista, ¿no? Se le nota tenso cometiendo pequeños errores, mientras que Norris parece flotar. Y si estás viendo esto en YouTube, bienvenida, bienvenido a Zona DRS y no olvides suscribirte para más contenido de F1. Exacto. Y profundizando en los datos, ¿qué significa esto para la clasificación del campeonato? Aquí es donde la cosa se pone seria, me imagino. Brutal para Piastri. Los análisis hacen la matemática. Si la carrera terminara en estas mismas posiciones, con Norris ganando y Piastri quinto, la ventaja de Lando se dispararía a 39 puntos. ¡Wow! Con solo 58 puntos restantes en juego, la diferencia se volvería casi insalvable. Prácticamente necesitaría un milagro. Tendría que ganar la siguiente carrera y esperar que Norris tuviera un problema grave, que terminara quinto o peor, algo que casi no ha pasado en todo el año. La presión sobre los hombros del australiano para la salida de mañana debe ser monumental. Y para añadir más leña al fuego, en medio de esta batalla interna de McLaren, surge la figura que nadie quiere tener en su espejo retrovisor. Max Verstappen, segundo en la parrilla. El gran aguafiestas. El aguafiestas definitivo. Y lo interesante que señalan los análisis es que Max corre con una libertad que Norris no tiene. Tras esta clasificación, su lucha por el título está, bueno, prácticamente sentenciada. Necesitaría una carambola imposible. Por lo tanto, su único objetivo es ganar la carrera. No tiene absolutamente nada que perder. Y esa libertad se traduce en agresividad estratégica. Su equipo, Red Bull, puede permitirse tomar riesgos que en McLaren ni se plantearían. Totalmente. Pueden intentar un undercut muy temprano, alargar la vida de los neumáticos al límite, saben que su piloto irá al ataque sin pensar en las consecuencias. Mientras tanto, la principal preocupación de Norris, incluso saliendo desde la pole, será siempre saber dónde está Piastri. Tiene que cubrir a su compañero, evitar que le haga un overcut, pensar a largo plazo. Es increíble. La distracción que supone su lucha por el título es, paradójicamente, la mayor oportunidad de Verstappen para robarle la victoria. La lucha de Norris es en dos frentes, la de Max solo en uno. Y si la carrera termina como empezó, con un segundo puesto, Verstappen se quedaría a 56 puntos, con 58 en juego, virtualmente fuera. Todo se reduce a una batalla fratricida en McLaren, con un invitado muy, muy peligroso. Exacto. Pero el caos de la lluvia no solo crea héroes y define campeonatos, también expone las debilidades más profundas. Y en el otro extremo del espectro, los análisis son particularmente duros con dos nombres legendarios. Sí. Lewis Hamilton y Ferrari. La situación es desoladora. Hamilton calificó en última posición, no penúltimo por un error, no, último. Él mismo ha descrito su temporada como una pesadilla. Y esto es, sin duda, el punto más bajo.
En la Q1, para ponerlo en perspectiva, su compañero Leclerc le metió más de 2 segundos, una diferencia brutal. Y esto va más allá de un mal día en la oficina, ¿verdad? Se ve como el síntoma de un problema mucho más profundo. Exacto. El material que revisamos conecta este resultado con los problemas crónicos de Hamilton para adaptarse a esta nueva era de la Fórmula 1. ¿En qué sentido? Suelo demandan una conducción más precisa, casi robótica y menos reactiva. Es un estilo que parece chocar frontalmente con su forma de dominar, basada en su increíble sensibilidad para sentir el coche deslizar. Y a eso se suma el factor Ferrari. La luna de miel, si es que alguna vez existió, parece haber terminado. Y aquí las fuentes convergen en una idea muy potente. Aunque el rendimiento de Hamilton es decepcionante, el patrón histórico de Ferrari, triturando campeones, sugiere que el piloto podría ser solo un síntoma de un problema sistémico mucho más profundo en Maranello. Es un punto clave. Se menciona la larga lista. Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel. Todos campeones del mundo que llegaron a Ferrari con la promesa de la gloria y se fueron con las manos vacías y una frustración tremenda. Si ninguno de ellos pudo cambiar la dinámica del equipo, se plantea la pregunta de si el problema reside realmente en el piloto. Es casi como si la propia estructura del equipo, la presión mediática en Italia, las luchas políticas internas, crearan un entorno donde es imposible triunfar a largo plazo. Y el rendimiento de Hamilton, aunque pobre para un 7 veces campeón, encaja tristemente en este patrón histórico. La única luz de esperanza que se menciona es el cambio de reglamento de 2026. Un reinicio completo podría favorecer otro estilo de conducción y darle la oportunidad de empezar de cero. Pero hasta entonces, la situación es crítica. Y tiene consecuencias inmediatas y muy tangibles. Con Hamilton último y Leclerc, que tampoco tuvo un gran día saliendo noveno, Ferrari pierde un terreno valiosísimo en el campeonato de constructores. Un terreno que se mide en millones de dólares. Los informes indican que ahora caen a 28 puntos de Red Bull en la lucha por el tercer puesto. Y cada posición en esa clasificación impacta directamente en el presupuesto del año que viene. Exacto. Ese dinero puede ser la diferencia entre desarrollar un alerón nuevo que te dé 2 décimas o quedarte estancado. Una mala clasificación como esta no solo duele en el orgullo, duele en el bolsillo. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos deja todo esto? Hemos visto cómo una única sesión de clasificación bajo la lluvia funciona como un espejo de toda la temporada. Tal cual. Por un lado, el talento puro de pilotos como Sainz y Alonso que nos recuerdan que el instinto sigue siendo irreemplazable. Por otro, una lucha por el campeonato que ahora se define, tanto por la velocidad como por la fortaleza mental. Con un Lando Norris que parece crecerse ante la presión. Y un Oscar Piastri que empieza a mostrar grietas. Y finalmente, equipos legendarios como Ferrari, atrapados en un ciclo de crisis que parece devorar a sus pilotos. La carrera de mañana queda servida con una cantidad de narrativas fascinantes. ¿Podrá Norris gestionar esa doble presión de un Verstappen sin nada que perder y un Piastri herido? ¿Logrará Sainz convertir esa clasificación heroica en un podio que se le resiste? ¿Y qué puede rescatar Hamilton saliendo desde el fondo de la parrilla en un circuito donde adelantar es tan complicado? Cada una de esas preguntas podría ser el titular del lunes. Va a ser una carrera de pura estrategia y nervios. Y todo esto nos deja con una reflexión final. En una era dominada por la telemetría y la ingeniería de precisión, el factor humano ha sido el gran protagonista. Totalmente. La habilidad en la lluvia, la gestión de la presión, la frustración. Esta sesión ha sido un recordatorio contundente de que cuando las condiciones se vuelven extremas, las manos y el instinto del piloto todavía marcan la diferencia. Sin duda alguna. Y esto nos lleva a preguntarnos, en el balance final de un campeonato, ¿qué porcentaje se gana realmente en la fábrica y qué porcentaje se gana en momentos de puro y bendito caos como el que vimos en Las Vegas? No olviden suscribirse y seguirnos para no perderse ningún análisis. Nos escuchamos en la próxima.